Buen día, audiencia del podcast Management Talks. En esta oportunidad, desde Perú, nos acompaña Juan Carlos Luján Zavala. Con él conversaremos sobre el tema cómo la inteligencia artificial generativa impacta en la comunicación externa y en la estrategia empresarial. Vamos a compartir el speech de presentación de nuestro invitado y luego empezamos con el podcast que tenemos preparado el día de hoy. Hoy nos acompaña desde Perú Juan Carlos Luján Zavala. En el episodio de hoy del podcast Management Talks trataremos el tema ¿cómo la inteligencia artificial generativa impacta en la comunicación y estrategia empresarial? En el episodio del podcast de hoy se abordará ¿cómo está transformando la inteligencia artificial generativa la manera en que las empresas manejan su comunicación interna y externa? ¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa mejorar la gestión de relaciones públicas y la interacción con los medios de comunicación? ¿Cuáles son las consideraciones éticas al usar inteligencia artificial generativa en la comunicación empresarial? Y muchas preguntas más en el episodio de hoy. Sobre nuestro invitado, Juan Carlos Luján es un comunicador social con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, sectores gubernamentales y educativos. Es un experto en estrategias de comunicación, gestión de contenidos digitales, administración de redes sociales y relaciones con medios. Además, posee una destacada trayectoria en redacción, producción de contenidos multimedia y docencia universitaria en nuevos medios y gestión de contenidos con inteligencia artificial generativa. En los comentarios, indícanos de qué ciudad y país te estás conectando al podcast Management Talks. Para poder llegar a más personas, te pedimos que compartas el presente episodio. Y si quieres estar enterado de nuestras novedades, suscríbete a nuestro canal en WhatsApp. Nos ubicas como Management Perú. Si te interesa que desarrollemos un tema en particular, háznoslo saber y nosotros ubicaremos al profesional adecuado para desarrollar un próximo episodio del podcast Management Talks. Vamos a una breve pausa y empezamos con la entrevista que tenemos preparada para nuestro invitado, Juan Carlos Luján Zavala, desde Perú. Una pausa y volvemos. Juan Carlos, buen día, bienvenido al podcast Management Talks. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dan? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Agradecido por tu participación. Juan Carlos, la primera consulta que quisiéramos realizarte es que nos brindaras una primera explicación de lo que es la inteligencia artificial generativa y cómo funciona esta. Bueno, la inteligencia artificial generativa, que se ha puesto de moda desde noviembre de 2022,
En realidad es más allá de una moda, es fruto de una evolución de lo que conocemos como inteligencia artificial, que en los últimos 70 años ha tenido una serie de desarrollos, en unos momentos lentos, pero en los últimos años se aceleró muchísimo por una serie de factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los grandes sistemas de cómputo que son mucho más potentes que los que se usaban antiguamente. Antiguamente la inteligencia artificial, digamos que no era cercana a la ciudadanía porque no estaba integrada a Internet. Digamos, está en manos de empresas grandes como IBM, que tenía pues la famosa máquina Deep Blue que jugaba contra Gary Kasparov ajedrez y le ganaba y hacía noticia, y así una serie de juegos de estrategia, y al mismo tiempo lo usaban a unas organizaciones o empresas, ¿no? Porque el concepto tradicional de inteligencia artificial implica que son máquinas o sistemas que procesan grandes cantidades de datos con algoritmos matemáticos, de tal manera que permiten que la información sea clasificada, ordenada y pueda también dar predicciones. En cierta forma, nosotros los ciudadanos los teníamos cuando jugábamos Atari, no sé si recuerdan Atari, ese famoso juego con pantalla monocromática, el primer Claro. juego que yo jugué, todos los que son la generación, los boomers. Yo soy de esa generación. Ya, ok, Atari tenía ya, digamos, algoritmos un poco rudimentarios que permitían recordar las jugadas, ¿no? Eso era parte de la inteligencia artificial, que tiene esa capacidad, digamos, de, en cierta forma, procesar las tareas cognitivas, ¿no? Que recordar, comprender, analizar y aprender. Digamos que esas tareas cognitivas que tenemos nosotros, los seres humanos, que nos diferencia del chimpancé, por ejemplo, porque de todo está el tema del lenguaje, están presentes en estas máquinas de inteligencia artificial, de tal manera que Atari, bueno, los videojuegos siguieron evolucionando y aparecieron ya otros productos, hasta que el año teníamos, por ejemplo, cuando salía Internet, a partir del 94 en Perú, Altavista, Lycos, Yahoo. Cuando queríamos buscar información, recurríamos a estas páginas web para buscar información. Pero los buscadores no eran buenos, no eran eficientes, hasta que apareció Google, el año, si mal no recuerdo, 98, y introdujo un algoritmo matemático que permitió justamente clasificar y ordenar información de Internet. Entonces lo patentaron y generó un cambio revolucionario al punto que esas empresas prácticamente desaparecieron, salvo Yahoo. Esa evolución ha seguido luego aplicándose en la publicidad, ¿no? Cuando tanto en Google como en Facebook introdujeron los algoritmos matemáticos para clasificar información y generar, por ejemplo, recomendaciones, ¿no? Cuando tú le das like o comentas o compartes una publicación, pues el algoritmo identifica tu comportamiento, lo mismo que cuando visualizas publicidad. Entonces, lo hemos visto en la parte comercial también. Y así luego apareció, bueno, Instagram, TikTok, con algoritmos un poco diferentes, pero son parte de la inteligencia artificial porque tiene capacidad de predecir. Netflix también lo tiene, ¿no? Lo tenemos también en Amazon, en AliExpress. Pero lo que pasó en noviembre de 2022 fue que la empresa OpenAI puso en el mercado, digamos, en Internet, este sistema conocido como ChatGPT, que ya venía siendo experimentado el sistema por la gente de Google con un programa que se llamaba BERT, año 2018. En el año 2018 Google comenzó a intentar desarrollar un modelo de lenguaje que permitiera justamente predecir palabras, ¿no? Ese modelo de lenguaje no era muy eficiente, estaba a nivel de desarrolladores, no lo lanzaron al mercado, pero esa idea, esa iniciativa, esa investigación la tomó la gente de OpenAI, que por entonces funcionaba como ONG, y la desarrolló y la lanzó al mercado en 2022. Eso ha permitido, de cierta forma, un acceso democrático a la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué se llama generativa? Porque a diferencia de la inteligencia artificial tradicional que predice, ordena, clasifica, esta acá hace exactamente lo mismo, pero además genera. O sea, genera contenido nuevo, texto, audio, imagen y video, ¿no?
Y eso lo ha vuelto bastante revolucionario, ha generado una cercanía de la tecnología hacia todos los usuarios de Internet principalmente, y obviamente cada día que pasa vemos nuevos productos, nuevas startups. Por ejemplo, ahora tenemos los modelos de lenguaje locales. ¿Qué significa esto? Que los modelos de lenguaje locales yo los puedo instalar en mi computadora y procesar información de tal manera que protejo mi privacidad con mi data y evito que se vaya a Internet. Porque cada vez que uso ChatGPT, Gemini, etc., mi información va a Internet y es utilizada para entrenar el modelo de lenguaje. Entonces, con estos modelos de lenguaje locales, que se llaman, por ejemplo, Orca, Llama, muchos son de código abierto, tú no lo instalas, eso sí, un equipo con muy buena capacidad de cómputo y procesan información tal cual lo hacemos en ChatGPT. Interesante todo ese historial o esa línea de tiempo que nos has comentado. Justo me hacía recordar el tema de cuando estaba en las aulas universitarias el milenio pasado. Y bueno, allí yo vengo de la carrera de tecnología, así que allí un profesor que venía de hacer su doctorado en Europa nos trajo el tema, implementó allí un curso y hablábamos de redes neuronales, autómatas y todas esas situaciones de aquella época. Y lo que tú mencionas, pues, ¿no? La capacidad de cómputo todavía no era suficiente en esa época y eso es lo que ha hecho que el, hace 2 años, más o menos en noviembre, OpenAI tenga ese boom, llamémosle así, ¿no? O sea, es la nueva etapa de la inteligencia artificial, ¿no? Y el otro mito es de que, oye, la inteligencia artificial es de este siglo, no, es de mediados del siglo pasado, pues, ¿no? Entonces, se ha venido trabajando todo eso. Entonces, interesante la explicación que nos has dado, Juan Carlos. Y ahora quisiera consultarte el tema de cómo este tema de la inteligencia artificial generativa está transformando la manera en que las empresas hacen comunicación externa. Sí, yo esto lo comparo, de cierta forma, es un nuevo cambio de paradigma que aparece, que impacta obviamente en las comunicaciones y en toda profesión donde se trabaja con información, ¿no? Creo que el primer gran impacto o revolucionario fue cuando llegó Internet, ¿no? En el caso del Perú, con algo de retraso, en 94. Luego, aproximadamente el 2008, cuando aparece Facebook y comienzan a aparecer otras redes sociales. Ya teníamos Hi-Fi, se genera un gran cambio también, definitivamente. Al mismo tiempo aparecían los móviles. Ya existían, pero apareció el concepto de smartphone, ¿no? Y el que introdujo esto de forma disruptiva fue Apple, con el iPhone. A partir del iPhone, todos los fabricantes dejaron de hacer celulares con teclado incorporado, lo hicieron táctil, grandes pantallas, todos buscaban imitar lo que tenía el iPhone, ¿no? Casi como el vehículo de Henry Ford, ¿no? Ford, vehículos estadounidenses, lo hacen hasta en China, ¿no? Entonces, igual el iPhone, ahora todos lo reproducen diversas marcas, incluso en algunos casos intentan superar en sus funciones con mayor capacidad, etcétera. Pero digamos que ese fue el tercer, cambio de paradigma para nosotros. Y el cuarto es el de ahora, la inteligencia artificial. Si bien es cierto, Google fue el pionero, hay que reconocerlo, pero OpenAI se dio, digamos, los aplausos por desarrollarlo mucho mejor. Pero a partir de allí han aparecido una serie de modelos de lenguaje, entre ellos, por ejemplo, Meta de Facebook, que tiene su producto Llama, que estimo que antes de fin de año vamos a verlo ya y se va a hacer muy popular, más popular de lo que es ahora ChatGPT. ¿Por qué digo esto? Porque ya Facebook ha anunciado, y en este caso ya activo en Estados Unidos, un asistente de inteligencia artificial que viene en Instagram, en Facebook y en WhatsApp incorporado. Es un bot que se incorpora como asistente, como ya lo tiene Opera. No sé si conocen el navegador Opera, es un navegador web gratuito, muy bueno, tan bueno como Chrome, pero muy poco conocido. Opera tiene un asistente incorporado en su navegador web, se llama Aria, que es gratuito. Y cada vez que yo quiero hacer una consulta, estoy navegando ahí porque sabemos todos que Google Chrome consume mucha memoria de la computadora y al mismo tiempo reduce bastante el consumo de batería. Entonces yo voy intercalando a veces. Y en Opera sí se consume mucho menos, dura más la batería de la laptop, pero
La cosa es que no, pero hay un asistente de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, y hay otros productos como Cohere, como, bueno, Gemini de Google, tenemos también el caso de Llama, el caso de Orca, de Microsoft, de P3, hay una serie de programas o modelos de lenguaje, como podamos llamarlos, que permiten hacer exactamente lo mismo que ChatGPT. Sin embargo, el más completo sigue siendo ChatGPT 4o, que es la versión de pago, la de $20, la que permite que cualquier persona pueda probarlo durante 5 acciones al día, 5 veces al día, lo puedes probar gratuitamente, pero después, la sexta vez, te quiere cobrar. $20 es una tarifa bastante cara. Además, si quieres jalar otro mismo de equipo, te cobra igual. Pero ya anunciaron que van a sacar una versión para estudiantes universitarios, lo cual beneficiaría también a los maestros, ¿no? Estamos esperando que cumpla con la promesa hace un par de meses, pero lo que caracteriza a ChatGPT 4o, la versión de pago, es que es multimodal. Tiene funciones que no necesariamente encuentras en los modelos de lenguaje de la competencia, ¿no? Esa es digamos, la gran diferencia que tiene. Al permitirte hacer gráficos, realizar documentos, hacer conversiones de documentos, adjuntar archivos, que incluso analizar imágenes en tiempo real, que normalmente en otros programas no puedes hacerlos, o como Gemini no está habilitado todavía para América Latina. Aunque Club, ahora que recuerdo, hace una semana ya lanzó una actualización que permite hacer, ya tiene ciertas cosas que se asemejan a lo que tiene ChatGPT 4o. Ocurre que lo he visto, pero no he dedicado, porque esto implica por lo menos 3-4 horas involucrarse con la herramienta y estar probándolas, y entenderá que cada día tengo que probar una, y luego comparto los videos en un canal que tengo en YouTube, donde algunos tips y consejos y experiencias que tengo usando estas herramientas las comparto en este canal, ¿no? Que tiene mi nombre, Juan Carlos Luján. Interesante lo que nos compartes, Juan Carlos, todo este tema de las herramientas que existen, ¿no? La mayoría piensa que todo versa alrededor del OpenAI, ¿no? La novedad de lo que se viene con Llama o Llama de Facebook también, que va ahí a mover un poco el tablero de las propuestas de inteligencia artificial, ¿no? Ya que las herramientas que más usamos en nuestro día a día, como es WhatsApp, por ahí tiene ya una ventaja, ¿no? Con esto, los dueños de Meta. Y lo de Opera, también un buen dato. Voy a probar el asistente de Opera para ver cómo le sacamos provecho a ello. Juan Carlos, ¿qué ventajas y desafíos presenta el uso de la inteligencia artificial generativa en la producción de contenido multimedia? Justo has estado mencionando el tema multimodal que tiene OpenAI y toda esa cuestión. Sí, yo creo que es un gran acelerador en lo que es el desarrollo de contenidos y también en creatividad, ¿no? Yo veo estas herramientas como un gran asistente o colaborador, porque siempre va a requerir digamos, la supervisión humana. No son herramientas como veo que algunos se promocionan, cursos, talleres, etcétera, que dicen que vas a ganar miles de dólares, que vas a vender más, mejor, que vas a convertirte en un superhéroe, etcétera. En realidad hay que verlo, si lo enfocamos en la parte humana, hay que verlo como un asistente, un gran asistente, muy rápido, que permite, en el caso de generación de contenido, agilizar la productividad, por un lado, y desarrollar mucho más la creatividad. ¿Por qué? Porque en el caso de la inteligencia artificial generativa, como les comentaba, son máquinas que trabajan con datos. En el caso de ChatGPT, Llama y otros, todos trabajan con datos publicados en Internet. Son miles de palabras o millones de palabras que tienen acumulados en sus servidores web. Todo eso está acumulado en sus servidores web. Cuando yo, por ejemplo, uso el celular y estoy escribiendo, el celular me va sugiriendo palabras, ¿no? El famoso texto predictivo. Y más de uno se ha equivocado. Ha querido poner una cosa, quiso poner A y le salió B y te pido disculpas.
Bueno, ese teclado tiene un software inteligente que lo que hace es aprende nuestros patrones y las tendencias de redacción. Entonces, cuando yo voy escribiendo algo, me va sugiriendo. Bueno, ese sistema chiquitito que tenemos en el móvil o en la computadora, lo tienen estas empresas, pero con millones de palabras acumuladas, de tal manera que cuando yo le hago un pedido o un prompt, la respuesta está basada en ese lenguaje predictivo. Pero obviamente detrás de eso están las redes neuronales, los algoritmos, el análisis de la información, la compresión, la interpretación y la evolución que lo hacen en segundos, ¿no? Con esa gran capacidad de cómputo. Entonces, con esta explicación lo que quiero entender es que si estos programas, estas máquinas trabajan con todo lo que hay en Internet, está recogiendo el post de Pepito Pérez, que es de color azul, el post de Juan Pérez, que es de color rojo, el post de Daniel Pérez, que es verde. La información que ellos han generado en su blog, en su artículo en un periódico, en una revista, en videos, etcétera, se junta y de ahí es donde recogen esto con el lenguaje la información y me la devuelven. ¿Qué significa eso? Que esa información tiene sesgos. Hay sesgo informativo. Entonces, yo como usuario, cuando recibo la data, tengo que verificar la información, cruzarla, darle, como se dice, el toque humano para poder recibir, digamos, divulgarla, ¿no? O entregársela a mi público. No es, y esto va para docentes y estudiantes, no es que yo reciba la respuesta o le pregunte quién fue el mejor entrenador de la selección para los últimos 20 años. Para eso no es ChatGPT. No sirve para eso. No es un buscador. El buscador es Google, que le está incorporando elementos de inteligencia artificial, pero el buscador es Google. ChatGPT es para crear cosas, es un catalizador, te va a ayudar a crear cosas. Entonces, cuando tú recibes datos de ChatGPT, tú tienes que cotejar la información, supervisar de dónde viene esa data, ¿no? Si estás de acuerdo o no, si va con lo que tú tienes dentro de tu línea editorial o la línea de empresa, etc. No es para copiar y pegar, y por eso es que es muy recomendable que estas herramientas sean usadas por especialistas. O sea, yo, por ejemplo, como comunicador, podría hacer un contrato de alquiler en estos momentos con ChatGPT. Le pongo todos los datos, DNI, el arrendador, el inquilino, etcétera, la dirección, y ChatGPT me hace un documento y le puedo decir, conviértelo en Word, lo va a hacer en Word. Pero ese contrato yo no puedo imprimirlo y hacerle firmar a otra parte. Yo ese contrato tengo que supervisarlo, sino contrastarlo con un abogado, que es el especialista. Y él mira, está bien, está mal, agrégale, y recién ahí puedo trabajar con el documento. Hago este ejemplo porque, o sea, temas relacionados, por ejemplo, con programación, con salud, que no son de mi especialidad, podría procesarlos también, pero siempre voy a requerir verificación humana, ¿no? Entonces, entregarle este tipo de herramientas a un practicante o a un estudiante que no tiene todavía, digamos, experiencia, puede usarla de manera equivocada, errada y perder credibilidad, ¿no? En ese caso de comunicación externa o interna. Entonces, creo yo que es importante siempre trabajar estas herramientas con un enfoque humano, ¿no? Donde obviamente prevalece el aspecto relacionado con la ética, la responsabilidad al informar que todos los comunicadores debemos tener, ¿no? Y sobre todo, desarrollar muchísimo, y eso es muy importante, el pensamiento crítico. Cada cosa que me traemos el lenguaje, siempre actuar en función del pensamiento crítico. Interesante ese tema que tú nos mencionas, ¿no? De la IA necesita ser, lo que produce una IA debería estar supervisado o verificado por un especialista, un experto. A veces en el tema de contenidos les llaman los curadores de contenido y toda esa situación, pues, ¿no? Entonces, es una recomendación importante, ¿no? Hemos visto casos de vergonzosos, llamémosle así, en el Congreso, en donde han presentado leyes hechas por ChatGPT o alguna IA y simplemente un cortar-pegar, ¿no? Y los asesores ni siquiera se han tomado el tema o el tiempo de quitarle o borrarle los créditos donde dice este contenido fue producido por una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, hay de todo. Juan Carlos, en el tema que tiene que ver con las relaciones públicas, has mencionado un poco el tema de asistentes.
que las IAs pueden ser utilizadas como asistentes. La pregunta que te quisiera hacer es, ¿cómo puede la inteligencia artificial generativa mejorar la gestión de las relaciones públicas y la interacción con los medios de comunicación, por ejemplo, de los profesionales que no estamos metidos en el mundo de la comunicación? Ese es un buen punto. Yo creo que, como ocurrió con las anteriores tecnologías, smartphone, redes sociales, internet, en este caso la IA ayuda muchísimo o impacta de primer plano a los comunicadores, la comunicación. Y también luego, obviamente, a los docentes, ¿no? Los colegios, las universidades, que digamos que es una ola y los primeros afectados son, digamos, estas especialidades. Entonces, cuando he tenido ocasión de editar talleres para profesores, justo ahora que veo el anuncio del UPAO y también de la Universidad Católica Santa María, y también con docentes de colegios, donde muchos de ellos han expresado su sorpresa por las grandes capacidades que tienen estos programas al momento de, por ejemplo, analizar documentos, generar sílabos, sesiones de clase, rúbricas, y tiene una gran capacidad. Además, el mismo profesor lo hacía y se da con la gran sorpresa de que el producto efectivamente acertaba en lo que te entregaba como información. En el caso de la comunicación, ocurre exactamente lo mismo. O sea, la respuesta puede ser muy certera, pero todo depende mucho del usuario, del input, o sea, el prompt, que es el término anglosajón que identifica la orden que tú le das al bot. Una cosa es que yo, por ejemplo, volviendo a la pregunta esa, ¿quién fue el mejor entrenador de la selección peruana de fútbol en los últimos 20 años? Es que yo le pregunte eso y el bot, como le estoy haciendo una pregunta abierta, es muy probable que la respuesta invente nombres, lo que le llamamos alucinaciones. No tiene la data e inventa, o como se dice comúnmente, palabrea o florea. Y ahí viene el desacierto. Porque pronto, si yo quería trabajar esa información, en ese caso debería haber sido, necesito identificar, no, primero necesito saber si tienes información relacionada con la historia del fútbol peruano de los últimos 20 años. Una vez que la identifiques, mencióname qué nombres conservas en tu base de datos. Luego, de acuerdo a la información pública, digamos, que obtengas en tu base de datos, mencióname cuáles fueron los mejores entrenadores. O sea, le estoy dando como 3 etapas de información previa para que el bot o el robot tenga esa capacidad de buscar información y quizás me dice, no la tengo. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy haciendo es con el orden de indicaciones, encasillándolo a la respuesta que deseo obtener. No le estoy haciendo una pregunta abierta para que el bot invente, sino estoy pidiendo puntualmente qué es lo que yo deseo obtener como resultado. Entonces, para hacer un prompt hay que tener técnica, digamos, y el prompt, digamos, a simple vista tiene una estructura muy básica, que es la orden o la indicación, el contexto, el estilo y por ahí el formato. Pueden haber otros componentes como la audiencia, la cantidad de palabras, ¿no? Pero lo importante es la orden, tiene que tener muchos detalles, pero muy precisos, y el contexto adecuado para poder tener información puntual, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que normalmente en los talleres yo enseño, la técnica de los prompts, cómo conseguir un buen prompt en diversos campos, en salud, en educación, como comunicador, abogado, etcétera, porque los abogados también pueden aprovechar. No tanto para casos de jurisprudencia, porque entendamos que no toda la jurisprudencia peruana está alojada en Internet. O sea, no todo el conocimiento está digitalizado, en el caso puntual del Perú. Sí, quizás de otra parte del mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa lo tendrán todo, pero en el caso del Perú no. Hay una parte de la información, digamos, del Perú que está digitalizada y está en Internet, pero hay otra parte que no está. Y eso determina que, por ejemplo, cuando yo le pregunte a ChatGPT o a Gemini que le pida que me haga la imagen de la playa de Huanchaco, me hace cualquier cosa, pero no me hace la playa de Huanchaco. O cuando le pido que me haga la línea de Nazca, me hace cualquier garabato sobre un desierto, pero no lo hace porque no tiene el patrón, la referencia en su base de datos, en este caso píxeles, imágenes, para poder entregarme la información. Pero si yo le pido Machu Picchu en estilo Van Gogh, y lo hace. Sí lo hace, o en estilo Picasso, y lo va a hacer,
porque sí tiene referencia, dado que, digamos, Machu Picchu es un nombre, pues, muy globalizado y, bueno, incluso los mismos estadounidenses han ayudado a que eso se conozcan alrededor del mundo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, tanto lo que es en texto como imagen. Entonces, cuando los comunicadores usamos esta información, tenemos que tener en cuenta ese contexto en el cual se desarrollan estos programas, estos modelos de lenguaje, que no todo lo relacionado, por ejemplo, a la historia de Perú está necesariamente concentrada en ChatGPT, en Gemini u otros modelos de lenguaje, ¿no? Hay información que está en libros y que, por ejemplo, los libros de Basadre no están ahí totalmente digitalizados. Entonces, ciertos detalles no los voy a encontrar, ¿no? En el caso de historia o geografía del país. Interesante justo los puntos que nos comentas sobre el cuidado que debemos tener al momento de elaborar estos prompts, esa etapa que tú has mencionado de irlo, llamémosle, acotando en lo que tú necesitas y verificando, porque la gran mayoría creo que usamos el tema de asume que eres un experto de, y ahí ya le estamos dando la apertura que haces mención y en donde empieza ya luego a tener esa divagación, ¿no? En la respuesta que va a realizar. Y bueno, lo otro con el tema de países como Perú, ¿no? Donde las IAs todavía no tienen toda la información, más aún creo que las versiones gratuitas tienen información no actualizada de años anteriores, ¿no? Entonces hay que tener todas estas consideraciones al momento de interactuar con ella, ¿no? Y tener, ver en qué medida o qué importancia o relevancia le das al contenido que te provee. Juan Carlos, pasemos al tema ético. No podemos hablar de ella sin tocar el tema ético. ¿Cuáles son estas consideraciones éticas al momento de usar la inteligencia generativa que deben ser considerados en el tema de la comunicación empresarial o las prácticas empresariales? Sí, esa es una de las partes más importantes que pocas veces se debate en realidad, ¿no? O no lo vemos mucho en los medios de comunicación. Por ejemplo, existen algunos medios que hacen artículos en web principalmente y te ponen, conoce cuáles son los 5 distritos más bonitos de Lima según la IA. Entérate cuál es el mejor colegio del Perú según la IA. Y le atribuyen a la IA como si fuera una fuente de información. Pero ya todos sabemos que la IA no es una fuente de información, es un catalizador de información pública divulgada en Internet. No genera rankings. Por ende, o sea, si quieres hacer un ranking, tienes que recurrir a la empresa que hizo el estudio de mercado y que la publicó, pero no te va a decir, ellos en la información te dicen que lo hizo ChatGPT. Entonces, eso es un grave error y lamentablemente lo cometen los periodistas, ¿no? Bajo la creencia que la IA o ChatGPT o Gemini es una fuente y no lo es un catalizador. Entonces, en primer lado, en la parte informativa, pues, hay que ver a la IA o los modelos de lenguaje, que son lo correcto, como catalizadores de información que arrastran sesgos, y de ahí está el tema, por ejemplo, de la discriminación. Cuando tú le dices, por ejemplo, genérame la imagen de 2 profesores editando clases, y en algunos casos, porque también hay varios modelos de lenguaje para imágenes, el bot te puede hacer 2 varones, otro te hará un hombre y una mujer, ¿no? O sea, no hay esa igualdad de género, digamos, ¿no? O por hacer todos, digamos, caucásicos y no consideran, digamos, de piel mestiza o afros. Entonces, esos son temas que, digamos, que siempre son bastante discutidos en la parte de lo que es generación de imágenes. El otro tema es que hay que ser transparentes, o sea, si yo genero contenido con inteligencia artificial, sea imagen o texto, tengo que informar digamos, a mis seguidores o a los lectores o televidentes que esas imágenes fueron generadas con inteligencia artificial. Y tampoco lo hacen. Yo he visto publicaciones en el caso de Perú 21 que hace ilustraciones con inteligencia artificial y uno se da cuenta. O sea, quizás la mayoría no se dé cuenta, pero es fácil darse cuenta con esa inteligencia artificial. Lo mismo caso de más de un canal de televisión hace poco cuando hablaban de que, bueno, esto de que Lima se avecina un gran terremoto, lo escucho desde que tengo uso de la razón.
toda la vida aparecen después de un temblor prediciendo que va a haber un gran terremoto de 8 grados. Y ellos, para llamar la atención con la información, usaron imágenes artificiales que ni siquiera eran de ellos, era de un chico que le hizo en TikTok de cómo se vería Lima destruida por un sismo de grado 8. Y lo usaron ahí con grandes bombos y platillos, anuncios. Entonces, eso me parece malísimo, porque ellos tienen que dar a conocer que se hizo con inteligencia artificial. Pero ni siquiera era de ellos, era de otra persona. O sea, no sé si le habrán pedido autorización o le habrán pagado, porque o sea, si van a usar mi contenido, tienen que pedirme permiso. No es que puedan apropiarse directamente de los contenidos que nosotros publicamos en Internet. Entonces, eso por un lado, la transparencia y honestidad al comunicar que estamos usando inteligencia artificial. El otro tema tiene que ver con el mal uso por parte de unos usuarios, ¿no? Ya hemos mencionado los ejemplos, pero tu usuario puede inventar noticias, puede trastocar imágenes, puede generar los famosos deepfakes a través de videos. Es muy fácil hacerlo. Puede clonar voces. No sé si en los últimos meses nos aparecen en Facebook, en Instagram, incluso también en YouTube, anuncios donde nos piden a los peruanos invertir 950 soles para obtener acciones y supuestamente son de Perú, y aparece la voz de Dina Boluarte clonada, aparece Federico Salazar con su voz clonada, invitarnos a invertir. Son producciones bastante, ¿cómo podemos llamarlo? Absurdas, que hacen creer que los peruanos vamos a invertir nuestro dinero. Yo una vez me registré a ver hasta dónde llegaban y efectivamente te llaman por teléfono con acento caribeño y te insisten para que inviertas 950 soles con ellos. Te dicen que están supervisados por la SBS, pero no te dan dirección física de la oficina, ¿no? Eso es un engaño. Pero vamos a Facebook y a Google, que autorizan la difusión de ese tipo de publicidad. Supuestamente ellos verifican la publicidad, pero no. Y son anuncios que aparecen todos los días, ¿no? Y con el algoritmo matemático, basta con que tú digas que vas viendo un ratito un video de estos clonados, automáticamente te aparecen otros con otro nombre de dominio, otro nombre de empresa. Eso, por ejemplo, es un mal uso de la tecnología y lo están haciendo con inteligencia artificial. Un delincuente hoy en día puede mandar un mensaje por SMS para que yo haga clic y vea si ya puedo comprar un FP sin errores de ortografía, porque tú te das cuenta que era un delincuente porque había un error de ortografía. Hoy día lo hace perfecto, porque usa un modelo de inteligencia artificial para que le revise la redacción, incluso para que tenga más gancho o engagement y sea más atractivo y emotivo hacia nosotros. Entonces eso es parte de un mal uso del usuario. De hecho, que los delincuentes lo van a usar o lo están usando, porque la tecnología es neutral. El tema está en cómo lo usamos. Si el gobierno, el Congreso quieren regular, pues tienen que sancionar al usuario y no a la tecnología. La tecnología es neutral. Se pueden hacer los mismos delitos del mundo real, se pueden hacer usando hoy en día Internet y ahora, con mayor razón, usando la inteligencia artificial. Y es ahí donde tenemos que estar alertas y por eso es muy importante la educación básica desde el colegio, en inteligencia artificial, el desarrollo del pensamiento crítico, el cambio de metodología en los colegios, las exposiciones cada vez son menos interesantes para los alumnos porque son más dinámicos, más despiertos, quieren otro tipo de aprendizaje, que lo pueden hacer, aprendizaje colaborativo, ¿no? Grupal en el aula, usan las herramientas, ellos se exponen, el profesor supervisa, o sea, hay que hacer una serie de cambios, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado, la ética importa muchísimo en el campo de la inteligencia artificial. Hay un tema también pendiente relacionado con la propiedad intelectual, ¿no? Existe como una zona gris respecto a la calidad de los contenidos, calidad y autoría sobre todo, porque se entiende que puede los estilos cuando genera imágenes y también puede generar estilos en la redacción. Tú, por ejemplo, le puedes decir a ChatGPT o a Gemini que escriba un texto o un cuento usando el estilo de Mario Vargas Llosa, de David García Márquez o de Jaime Bailey y lo va a hacer. Pero depende del usuario. ¿Por qué? Un dato. El modelo de lenguaje puede aprender tu estilo de redacción. Para esto se hace un prompt le llamamos secuencial, donde tú le pides
primero que analice 5 artículos tuyos, que identifique la redacción y que luego lo vaya memorizando o guardando en su memoria y que le vas a entregar y te pida los siguientes artículos. Entonces tú le vas a entregar los artículos y vos te dices, ya sé cómo redactas. Y a partir de ahí tú le das una idea de fuerza, elabora un artículo resaltando la importancia de generar un prompt y que se tenga una estructura basada en indicación, contexto y mucha precisión e intencionalidad. Y con esa idea de fuerza que tú le das, el bot comienza a desarrollar la idea de fuerza usando tu estilo de redacción. Obviamente luego tú chequeas, das vuelta, supervisas, pero ya te ahorraste una hora de trabajo, ¿no? Entonces, tiene esa gran capacidad. Y, por ejemplo, yo hago así mis textos, ¿no? Tengo la idea en la cabeza, la idea central, la orden que quiero darle. Es como si fuera un cocinero. Me lees la carta, te dice, oye, quiero comer esto, pero que tenga estos condimentos, además de esto, esto y lo otro, y vos te lo va a entregar. Y tú vas probando si efectivamente va con lo que tú estás buscando obtener, ¿no? Interesante, Juan Carlos, justo allí en lo que estabas mencionando, me ponía a pensar cómo va o cuál va a ser el escenario del 2026. Ya estamos en que es el año electoral, con este tema de las fake news, ¿no? Los partidos que firman pactos éticos y no los respetan, menos voy a pensar que van a respetar el tema de la ética con el uso de las inteligencias artificiales para producir contenido, ¿no? Entonces, es todo un tema que se nos viene por ese lado. Juan Carlos, quisiera preguntarte ahora sobre el tema de cómo visualizas tú el futuro de la inteligencia artificial generativa, ¿no? En el ámbito de la comunicación empresarial. Sí, antes quería responder el tema de la parte política. Sí, hay que tener cuidado, porque van a aparecer muchos asesores que van a ofrecer el oro y el moro usando la inteligencia artificial. Y sí, para un candidato va a ser mucho más fácil hacer los mensajes. Él mismo lo podría hacer. Mensajes, jingles, videos, fotos. Pero lo que tienen que recordar ellos es que van a haber ciudadanos que se van a dar cuenta cuando intentan, digamos, darnos gato por liebre, ¿no? Es muy fácil darse cuenta. Entonces, usarlo con responsabilidad es lo mejor y sobre todo con transparencia. Ahora, respecto a la parte empresarial, sí, hay que explorar qué es lo que está apareciendo en el mercado. Hay una serie de productos hoy en día, pero lo primero es explorar, conocer digamos, los fundamentos de la inteligencia artificial. Una vez que se explora y se conoce cuáles son los fundamentos, qué es lo que existe en el mercado, porque como les comentaba, más allá de ChatGPT hay otras herramientas. Si las de pago me van a ser útiles o seguir usando las gratuitas, eso también tienen que analizar e identificar en su auditoría y determinar, pues, qué áreas son las que van a utilizar, ¿no? Porque hay dos áreas, por ejemplo, interesantes, que es la de programación y la otra es la de el desarrollo de macros con Excel, que uno lo puede hacer, pero para eso hay que dominar el tema. O sea, yo, por ejemplo, no puedo hacer macros para Excel, porque no domino Excel, tampoco sé de programación, pero sí habrá una persona que domine el tema y que tenga que involucrarse necesariamente, y por ende la capacitación es clave personal, ¿no? Identificar las áreas donde los empleados o los funcionarios puedan capacitarse para que la misma persona capacitada identifique en qué situaciones o en qué funciones puedo usar la inteligencia artificial, porque hay que recordar que cada información que yo proceso usando ChatGPT, Gemini, Copilot, que se conectan a Internet, yo estoy entregando mi información. Si yo no quiero que se conecte a Internet, tengo que usar el lenguaje local, pero usar ese lenguaje local implica, por un lado, que tenga una muy buena computadora, 16 GB de RAM, que tenga un procesador Intel Core Ultra, que es el más avanzado, integrado con inteligencia artificial. AMD también tiene lo suyo, integrado con inteligencia artificial. El caso de Apple Silicon, que tiene integrado con inteligencia artificial. Esto significa que en el mercado hardware, los equipos con procesadores, con chips, con inteligencia artificial, son los que van a ayudarte a desarrollar interacciones localmente. Y obviamente esos equipos son más caros que los tradicionales. Es por eso, no sé si se han dado cuenta, que
las tiendas por departamento están rematando MacBook de 1.500 soles, 2.000 soles, 3.000 soles. ¿Por qué? Porque tienen procesadores, no son malos, no son antiguos, o sea, Core i5, Core i7, que están baratísimos ahora, uno lo puede comprar, sí, pero cuando Apple lance a fines de año, entiendo, la actualización del sistema operativo Sequoia integra todo localmente con inteligencia artificial. Entonces, Apple me va a garantizar que todas mis acciones que haga sean locales. Ya no tengo que conectarme necesariamente a ChatGPT a Internet para usarlo. Yo, por ejemplo, tengo una MacBook que me compré hace un mes con procesador M2, tiene Apple Silicon y yo tengo ChatGPT localmente instalado en mi computadora. No navego por Internet. Toda la información se queda acá. Pero ese ChatGPT, igual que en Internet, tiene un costo, ¿no? Los $20. Hay una versión gratuita también que yo puedo usar acá localmente, pero no se conecta a Internet. Entonces, toda la data confidencial que yo tenga, que no quiera que los use permanentemente, la puedo usar en mi computadora. Y funciona exactamente igual que el otro, solo que te dice que tiene información hasta el año 2023, octubre. No puedo pedirle noticias de momento, por ejemplo. Es irracional. En el caso de empresas, no tienen por qué tener información actualizada. ¿Por qué? Porque el modelo de lenguaje lo utilizas tú ya para procesar documentos internos, analizar PDFs, analizar brochures, traducciones, digamos, respuestas de correo, documentos, cartas, recomendaciones, etcétera. Todo eso se puede hacer localmente, no necesitas conectarte a Internet. Entonces, eso es lo que está pasando. Llama, que es de Meta, también puedes instalar en tu computadora y usarlo localmente. Compite con ChatGPT. Hay otro que se llama Orca, que es de Microsoft. P3, que es espectacular, que yo tengo un video en mi canal de YouTube donde muestro P3. Funciona muy bien, pero en pantalla monocromática. No tiene una interfaz visual, pero es fácil y es entendible y funciona muy bien. Te da muy buenas respuestas, pero es para procesar información local, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que las empresas tienen que explorar. No todas pueden comprar grandes computadoras, porque estas máquinas con procesador, por ejemplo, la Intel, a partir de 5.000 soles están las laptops, ¿no? En el caso de Apple, a partir de 6.000 soles. Y de ahí para adelante, hacia arriba, pueden llegar hasta costar 17.000 soles. ¿Por qué? Porque tienen estos chips que están integrados con inteligencia artificial, que lo que hacen básicamente es procesar la información más rápida, ahorrar el consumo de batería también, porque cuando, por ejemplo, yo uso, hay un programa que tengo que se llama Jam.ai, que también es un software de código abierto, se puede instalar en la computadora. Jam es como una suerte de, es como un agregador de bots, o sea, uno instala Jam y le dices, quiero usar el modelo de lenguaje Pi, ahora quiero usar el Llama, entonces uno va cambiando en esa plataforma localmente y consume muchos recursos de mi máquina. Por ejemplo, yo no podría compartir una transmisión en vivo Jan. ¿Por qué? Porque como estoy con videoconferencia, ya mi máquina se ralentiza, se vuelve muy lenta, porque no permite, solamente puedo mostrarlo en talleres presenciales, no digamos, vía videoconferencia, porque consume mucha capacidad de memoria, porque mi máquina tiene 8 GB de RAM. Si tuviera 16, sí podría hacer transmisión, pero una Mac de 16 GB de RAM es demasiado cara para mí. Entonces, esos son detalles que van a, por un lado, desarrollar también una brecha digital, porque aquellos que no tengan esa capacidad de compra, una máquina que cueste más de 5.000 soles, van a tener que conectarse a Internet y por ende exponen sus datos. Los que sí pueden invertir, bueno, ya tienen información más segura, ¿no? Entonces, hay una nueva brecha digital a partir de hardware. Entonces, ese es un tema que también, obviamente, las empresas tienen que explorar para identificar cómo puede desarrollar estas soluciones. Perfecto. Juan Carlos, finalmente, es interesante todo lo que nos has compartido en el podcast de hoy. ¿Cómo puede la inteligencia artificial generativa ayudar al tema de la personalización de la comunicación a tus clientes y a tus audiencias, ya metiendo el tema de la segmentación? No a todos se les habla de la misma manera, ¿no? Sí, ese es un buen punto. Ayuda muchísimo la personalización. Incluso usando programas gratuitos, tú puedes en estos momentos generar correos, documentación personalizada, pero siempre diciéndole al bot
el prompt adecuado y correcto. Te doy un ejemplo. Mandas un correo para 3 personas, Juan, Pedro y Daniel, por ejemplo. Entonces yo a Juan quiero decirle que gracias por inscribirse en el taller, a Pedro indicándole que quedan 2 días para inscribirse y a Daniel que falta la cancelación. Entonces en un prompt yo le digo, elaboro un mensaje de correo para la siguiente persona, Juan, Pedro y Daniel. A Daniel dile que gracias por afiliarse al taller. A Juan indícale que falta un día para inscribirse. Y a Daniel dile que no se olvide pagar, que son tantos soles. Y le entregas ese prompt y el bot lo que va a hacer es, te va a entregar párrafos con texto con el nombre de cada uno personalizado. Para una otra persona, pero puede ser para 20 personas. Lo mismo cuando recibes correos electrónicos. Ya, por ejemplo, Google tiene activado en Google Lab, ahí no siempre activar, que tiene un asistente en Gmail donde tú puedes decirle, responde este correo siguiendo este tenor. Dile que gracias por todo lo recibido y que mañana te lo vas a llamar por teléfono y te hace un texto armado usando esa idea fuerza que tú te entregas. Lo que hacen estos programas son, empleando idea fuerza, te genera y te desarrolla un texto con lenguaje predictivo. Entonces, en ese lado se puede lograr, digamos, la personalización en los contenidos. Incluso los profesores, para tener sus alumnos, pueden hacer exámenes personalizados, ¿no? Con preguntas cerradas o abiertas y el bot lo va a generar. Pues hoy día tiene esa gran facilidad de personalización en los mensajes o en las evaluaciones que pueden hacer los docentes. Correcto, Juan Carlos. Como te había mencionado, muy agradecidos por todo la actualización que nos has dado en este tema con la información de la inteligencia artificial generativa. Las personas, has mencionado de tu canal en YouTube, pero las personas que te quisieran seguir, ¿cuáles son los medios por los cuales te pueden contactar o visualizar lo que comunicas, compartes? Bueno, yo tengo presencia en YouTube, es youtube.com/Lico, Juan Carlos Luján. También estoy en Facebook como Juan Carlos Luján. Lo mismo en TikTok. Y principalmente comparto información relacionada con cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial en el día a día. Es un poco el tenor de las comunicaciones que hago. Esto me permite, pues, también desarrollar luego talleres, donde ya de forma virtual o presencial, desarrollo y muestro un poco lo que estamos hablando, ¿no? Porque, digamos, si me preguntas cuál es la diferencia entre lo que yo hago y lo que otros talleres que se van ofreciendo, es que yo todo lo que desarrollo está basado en el enfoque humano, centrado en la persona. De ahí que arrastra el concepto de ética, transparencia, responsabilidad, porque puedo ser muy pro tecnología, por la experiencia que he tenido, pero siempre busco que se actúe con un pensamiento crítico, ¿no? Y sobre todo que podamos usar efectivamente la inteligencia artificial en el celular, en la computadora, pero siempre bajo esa perspectiva, pensamiento crítico, responsabilidad, transparencia, honestidad intelectual, sobre todo, que son factores muy importantes que van a ayudar a que la ciudadanía aproveche de mejor forma el uso de estas herramientas que, como les comentaba, va a aparecer en WhatsApp, en Facebook Messenger, en Instagram, y va a ser un asistente que cuando aparezca en el Perú, por ejemplo, va a masificar su uso y aparecerán los malos usuarios que ya harán, pues, mensajes falsos en WhatsApp para que gane dinero, para que haga clics en un enlace falso. O sea, vamos a estar atosigados de ese tipo de información. Entonces, creo que el rol nuestro como comunicadores es justamente filtrar e identificar y ayudar a que la gente piense de una manera diferente, ¿no? Al usar la inteligencia artificial generativa. Correcto, Juan Carlos. Nuevamente nuestro agradecimiento y será hasta un próximo episodio. Muy bien, muchas gracias por la invitación y será hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Nos acompañó Juan Carlos Luján Zavala desde Perú y compartió con nosotros el tema basado en su experiencia, cómo la inteligencia artificial generativa impacta en la comunicación y estrategia empresarial. No queremos irnos sin mencionarte que tú gestionas la empresa con nuestra estrategia. Vamos al speech de cierre del programa del día de hoy. Muchas
Muchas gracias por habernos acompañado en un nuevo episodio del podcast de Management Perú. Si te interesa que desarrollemos un tema en particular, háznoslo saber y nosotros ubicaremos al profesional adecuado para desarrollar un próximo episodio del podcast Management Talks. En los comentarios, escríbenos qué parte es la que más te gustó. Con ello, nos ayudas a identificar temas para proponerle a nuestros invitados para lanzar próximos episodios. Este contenido es de acceso público si deseas usar nuestros videos para hacer tus reels, shorts o TikToks, hazlo con toda confianza, porque no vamos a presentar ninguna queja en las redes sociales. Para estar enterado de nuestras novedades, debes seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Nos ubicas como Management Perú. Finalmente, si deseas apoyarnos, comparte este episodio con tu red de contactos. Por nuestra parte, quedamos muy satisfechos con tu participación. Nos encontramos en un próximo episodio del podcast Management Talks. Muchas gracias. Será hasta un próximo episodio.